Vamos a iniciar nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Vamos a dirigirnos al Señor, que en esta noche venga en nuestro auxilio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, hemos hecho ya un recorrido bastante largo, digámoslo así, por los textos del Antiguo Testamento. Hay un texto que no podemos dejar de lado y entonces he querido esta noche que podamos tocar, que es el libro de Tobías, ¿no? Y que nos viene bien esta noche, juntamente con el libro de Tobías, quiero tocar el tema de la oración. El libro de Tobías es un libro que nos ha llegado a nosotros en varias versiones, ¿no? Y de hecho que es un libro que más que histórico es una novela ejemplar, ¿no? Inicia contando el mismo Tobit, el Papa, como un habitante, ¿no? Como la historia de Tobit, hijo de Tobiel, hijo de Ananiel, como toda historia de Israel, inicia con una genealogía, ¿no? Y en el versículo 3 del capítulo 1, es Tobías que comienza a hablar. Yo, Tobit, andaba por caminos de verdad y de justicia todos los días de mi vida y daba muchas limosnas a mis hermanos compatriotas conducidos conmigo a la cautividad en Nínive. Entonces, Tobit vive con su esposa, su hijo, en Nínive. Nos ha puesto un contexto del exilio, un contexto de la destrucción de Jerusalén, pero los exégetas dicen más que un libro histórico, es un libro que tiene una enseñanza sapiencial, ¿no? Y que es frecuente en la escritura y también en el contexto del tiempo donde se escribe. Por tanto, esta enseñanza sapiencial, ¿no? Que nos cuenta una historia familiar, una historia de una familia que está en la diáspora. Por tanto, como historia sapiencial, se aplica no solo a la familia de Tobit, sino también a toda familia que vive fuera de Israel. A eso se llama los judíos en la diáspora, en la dispersión, ¿no? Que viven fuera. Pero que viviendo fuera se mantienen en la fidelidad a Dios, a la alianza, en la fidelidad a la fe judaica. De esto se trata, como más o menos ambientado en los siglos IV al II de antes de Cristo, pues nos invita a poder vivir esta fidelidad. Es tanto así que el fin es exhortar a los judíos mismos que viven en la dispersión, en la diáspora, a confiar en Dios, a alabar a Dios, a practicar las obras de misericordia. Y de hecho,
Tobit inicia hablando de la limosna, de enterrar a los muertos, como en el texto lo pueden ver. Pero entre ellos, entre esas obras de misericordia y entre esa fidelidad a Dios, está una identidad judía, ¿no? Y tomando, ¿no?, esposas a mujeres de su misma raza, ¿no? Ya encontramos en el Antiguo Testamento la práctica y el mandato de que un judío no se case con mujeres paganas, ¿no? No solo es un tema social, sino es una cuestión religiosa. No solo es la cuestión de la herencia, las dotes, sino es para poder mantener la integridad, ¿no?, de la fe, ¿no?, de mantener la promesa. De tal modo que en Tobías encontramos esta práctica, ¿no? Cuando Tobías va con el arcángel Rafael a buscar el depósito que su papá había dejado, pues se va a encontrar, ¿no?, con Sara, que es familiar suyo, que es de raza judía, de su misma fe, y a Rafael convencerá a que tome por mujer. Este libro puede dividirse en 3 partes, así rápidamente. La primera parte es la desgracia y oración de Tobit en Nínive y de Sara en Media, ¿no?, desde los capítulos 1:1 al 3:17. En esta primera parte nos narra cómo Tobit y su familia viven en Asiria, en Nínive. Y Sara y su familia, ¿no?, viven en Ecbátana, como llama, en Media. Son 2 familias judías, 2 familias piadosas, deportados ambos de Israel, a los que les pasa una desgracia. A Tobit, la desgracia de Tobit, a pesar de su fidelidad a Dios y a la ley, es su ceguera, ¿no? La ceguera. Tobit un día ha ido a enterrar un muerto, pero como era verano, se echa a descansar debajo de una tapia sin saber que habían gaviotas en la pared y le orina en los ojos y queda ciego, ¿no? Primera cosa, queda ciego. Segunda cosa, también la incomprensión de su esposa, ¿no? Más o menos parecido a Job, ¿no? Job, un hombre justo, ¿no?, que el demonio por envidia le va quitando cada cosa, ¿no?, y su mujer le va a decir también que maldiga a Dios y así se muere. Sin embargo, ¿no?, también Sara pasa una maldición, un sufrimiento. Se había casado 7 veces y las 7 veces en la noche de bodas había matado a sus esposos el demonio Asmodeo, ¿no? Aquí aparece un demonio con un nombre propio, enemigo de la familia Asmodeo, ¿no? Y por eso Sara, ¿no?, encuentra desprecio. Un día la regaña a una esclava y la esclava le echa en cara que no puede casarse, que mata a sus maridos y que no tiene hijos. Y ella se sube a la azotea a punto de suicidarse, ¿no? Y entonces, en ambas familias, esta desgracia se va a sanar por la presencia de un enviado que es el arcángel Rafael, ¿no? En la segunda parte, que es el viaje de Tobías a Media, que va a ir acompañado por el arcángel Rafael, capítulos 4:1 al 10:14. Aquí se narra el viaje de Tobías,
¿no? Para buscar este dinero que Tobit había dejado en depósito, ¿no? Y que irá con el arcángel Rafael. En el camino, ¿no? Capturan un pez que atacó a Tobías en el río Tigris y que el ángel le va a indicar que guarde la hiel, el corazón y el hígado, ¿no? de este pez para poder alejar al demonio Asmodeo y para poder curar la ceguera de su papá, ¿no? Cuando llegan a Ecbátana, Rafael le convence a Tobías de que tome por esposa, ya que a Sara, según la ley, es el familiar más cercano y tiene que rescatar. El que tiene derecho a casarse es Tobías por ser el familiar más cercano. Acordémonos de Ruth la Moabita, ¿no? Cuando va Noemí y su esposo y sus hijos se van a Moab porque había hambre en Israel, se muere el esposo de Noemí, sus dos hijos se habían casado, ¿no? Se queda viuda con las dos nueras y cuando ya hay cosechas en Israel, Noemí quiere volver. Y en la frontera de Israel con Moab, Noemí deja en libertad a sus dos nueras. Una de ellas se va a su pueblo, pero Ruth hace una alianza. Le dice a Noemí, ¿no? Esta fórmula de alianza, ¿no? Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. En el Sinaí Dios había dicho, tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Aquí Noemí, ¿no? Ruth hace una alianza, un pacto, ¿no? De tal modo queda insertado en Israel y de hecho en la genealogía de Mateo va a aparecer entre las 4 mujeres que menciona la genealogía estará Ruth, ¿no? Y de esa unión de Ruth con Jesé nacerá el rey David. Entonces se casa, ¿no? Según la ley debe casarse Tobías, llega y ni bien se presentan, piden en matrimonio y que se niega, el papá de Sara, la mamá se niegan a darlo en matrimonio porque saben, ¿no? Y le cuenta, ¿no? Y él, animado por el ángel, pues decide pedir en matrimonio, ¿no? La tercera parte es el retorno a Nínive y la curación y los últimos días de Tobit, los capítulos 11 al 14, ¿no? En esta parte, pues ya antes de morir, Tobit va a dejar un testamento espiritual, ¿no? a su hijo para poder vivir, practicar la ley. El libro de Tobit, ¿qué nos enseña? ¿No? El libro de Tobit nos enseña que Dios protege a los justos y les salva de las desgracias, ¿no? Siempre y cuando uno recurra a Dios con una oración sincera. En este punto, la historia de Tobit y Sara es un ejemplo de oración, no solo de oración personal, sino también de oración conyugal, de oración en familia. Este libro nos enseña también que Dios ejerce su protección, su providencia por medio de sus ángeles, ¿no? Dios ha mandado a Rafael para acompañar, para curar a Sara y para curar a Tobit, ¿no? Por eso Rafael significa Dios ha curado o medicina de Dios. Rafael es patrono de los Juan de Dianos, ¿no? de San Juan de Dios. Tobit es curado de la ceguera, Sara curado de esta presencia del demonio. El libro de Tobías también nos enseña, otra enseñanza, es que Dios actúa con providencia en la vida de cada familia y de cada individuo.
no solo en la vida de Israel. En los primeros libros de la Biblia, siempre actúa Dios en la vida de un pueblo. Más que en la vida personal, actúa Dios en la vida de un pueblo. Tobías nos indica que Dios no solo actúa en el pueblo, sino actúa también en la familia, actúa en la vida de cada individuo. Por tanto, ¿no?, el recorrido que hace, el camino que hace Tobías junto con el ángel es un modelo, una invitación, ¿no?, a cómo también nosotros, ¿no?, somos conducidos por Dios en el camino de la vida. Esas dificultades, tentaciones, muchas veces ataques del demonio, muchas veces la incomprensión en la propia familia, como la esposa de Tobit, ¿no?, que le echa en cara de cómo cuando Tobit tenía, ¿no?, tenía la vista, tenía bienes, ¿no?, Tobit era muy generoso, pero ahora que está enfermo todos le han abandonado. Incluso un día la esposa de Tobit ha hecho un trabajo y le regalan un cabrito, ¿no? Le regalan un cabrito y llega a la casa con el cabrito haciendo bulla y Tobit se exalta, ¿no? ¿De dónde lo has robado? Que tienes que devolver y todo lo demás. Y le dice, ¿no?, que le han regalado por haber hecho un trabajo y que Tobit se exalta y la mujer pues le echa en cara, ¿no?, que ya está loco y todo lo demás, ¿no? Cosas así también van pasando. A la luz del Nuevo Testamento, ¿no?, podemos encontrar cómo se va actualizando esta oración en la vida de Jesucristo, ¿no? Que Dios escucha y atiende la oración, y un ejemplo de esta escucha de la oración lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y segundo, que todo, ¿no?, que todo lo que sucede en la vida del cristiano sucede para bien de los que aman a Dios, como todos los acontecimientos que pasa Tobit y Sara son para manifestar la presencia y el amor de Dios en cada una de las familias. Por tanto, ¿no?, encontramos en este libro, ¿no?, algunas cosas que voy a ir tocando, ciertamente, ¿no? Hay muchos detalles, algunos un poco digámoslo así, graciosos, ¿no? Como cuando Tobit se casa, ¿no? El papá y la mamá de Sara lo que hacen esa noche es cavar una tumba, ¿no? Por si aparece muerto, amanece muerto, y de tal modo que antes que amanezca, antes que se den cuenta los vecinos, pues lo entierren. El detalle es así. Pero una cosa importante es la noche de bodas de Tobías y Sara, ¿no? Es el capítulo 8. Por favor, pueden ir al capítulo 8. Después de decir que el Señor del cielo te conceda, ¿no?, alegría en vez de tristeza, ten ánimo, hija, y se marchó, ¿no? Entonces, este capítulo 8 es interesante, ¿no?, porque hay algunos acontecimientos, principalmente 3, como Rafael vence y encadena al demonio Asmodeo, ¿no?, que ha sido ahuyentado por el humo, ¿no? Esta tiene una simbología como el hombre humilde puede vencer al demonio, porque el demonio no puede ser humilde, ¿no? También están los padres de Sara que cavan la tumba y cómo Tobías y Sara se dedican a la oración y así obtienen la bendición de Dios. Leo el texto, el capítulo 8, versículos 1 siguientes.
Cuando terminaron de comer y de beber, ¿no? Aquí también ha habido una fiesta, ¿no? Una fiesta de bodas, ¿no? Donde se ha organizado. En este caso, el intermediario de Tobías ha sido Rafael, ¿no? Porque en la Biblia está el amigo del esposo. El amigo del esposo es aquel que era el encargado de ver las dotes y todo lo demás en nombre del esposo, organizar toda la fiesta. En este caso es Rafael, ¿no? Que va a cumplir esta función, además que tenía otras funciones, ¿no? Preparar toda la fiesta. Cuando terminaron de comer y de beber, decidieron ir a dormir. Acompañaron al muchacho y lo introdujeron en el aposento, ¿no? En el lecho nupcial. Tobías se acordó entonces de las palabras de Rafael. Sacó el hígado y el corazón del pez de la bolsa donde los llevaba y los colocó sobre las brasas del incienso. El olor del pez se esparció y ahuyentó al demonio, que huyó por lo alto hacia las regiones de Egipto, ¿no? Aquí es interesante cómo el demonio huyendo hacia Egipto, ¿no? Quien está en Egipto es el faraón, y el faraón es símbolo del demonio que esclaviza, ¿no? Al pueblo de Israel, ¿no? Ese faraón que muchas veces también a nosotros nos tiene atados, sometidos, ¿no? Ha volado hacia las regiones de Egipto. Trasladándose Rafael, lo maniató allí y lo encadenó al instante, ¿no? Nos hace presente también el libro del Apocalipsis, el capítulo 12, ¿no? Que habla de una gran señal, ¿no? En el cielo, donde se desata una gran batalla, una batalla entre Miguel y sus ángeles y el diablo y sus ángeles. Al final el diablo será vencido, ¿no? Por Miguel y sus ángeles. Los padres, una vez que hasta aquí, ¿no? Hasta el versículo 3, ha narrado esta primera parte de cómo Rafael vence al demonio, ¿no? Y a Asmodeo, que ya no puede hacer daño a todo aquel que se casa, a todo aquel que se acerca a Sara. Los padres salieron y cerraron la puerta del aposento. Tobías se levantó de la cama y dijo a Sara. Aquí entra algo interesante, ¿no? Una práctica propia judía, ¿no? Levántate, hermana. Vamos a rezar y a suplicar a nuestro Señor que haga descender sobre nosotros misericordia y salvación. Esta es una oración típicamente judía, donde se alaba el poder, la manifestación grandiosa de Dios, ¿no? Es una oración de alabanza y inicia bendiciendo a Dios, ¿no? Inicia bendiciendo a Dios, y donde va a recordar, ¿no? Toda la creación desde Adán, Eva, ¿no? Y termina con una petición de bendición, ¿no? Bendito, empezaron con estas palabras: bendito eres, Dios de nuestros padres. Israel siempre recuerda en su oración, como en el Shema, ¿no? Recuerda siempre su oración, ¿no? Como Dios es Dios de nuestros padres. Es un Dios, de algún modo, está hablando de que este Dios siempre está presente en la historia de Israel. Es un Dios eterno. El término eterno propiamente es un concepto abstracto, ¿no? Más que de la filosofía griega, más que del pueblo de Israel. Cuando Israel tiene una manera distinta de decir, de expresar estos términos abstractos. Israel, por ejemplo, cuando Dios se aparece a Moisés, Dios no dice yo soy el Dios eterno que existo siempre. Va a decir que vive siempre, pero no utiliza ese término eterno,
Se presenta a Moisés y le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac, de Jacob, el pasado, ¿no? El presente, yo he escuchado el clamor de mi pueblo, presente. Y futuro, dice, yo iré contigo, ¿no? Presente, perdón, pasado, presente, el hoy y el mañana, iré contigo. Es el modo como habla, se expresa el pueblo de Israel para decir que es un Dios que vive siempre, que existe siempre. En cambio, los ídolos no estaban con Abraham, Isaac, Jacob. No, tampoco son los ídolos, ya el Salmo nos dirá, tienen pies y no andan, tienen ojos y no ven, tienen manos y no tocan, tienen nariz y no huelen, ¿no? Tienen ojos y no ven. Entonces, un ídolo es un muerto, ¿no? Es algo inerte, ¿no? Que no existe atrás ni mucho menos acompaña. Yo iré contigo, ¿no? Y ante la pregunta de Moisés de cómo se llama, ¿no? Dios le da su nombre. Yo soy el que soy, el que es, el que vive. El que es significa el que vive siempre. El que a veces uno ha tenido una manera de decir que saber el nombre es someterlo. Ciertamente aquí Dios se revela su nombre, ¿no? Revela su nombre, pero este nombre no puede ser apresado, no puede ser reducido a un solo significado, sino es un significado, un nombre que rebasa todo nombre. Pero el nombre es muy importante, porque el nombre, ¿no?, concretiza a cada persona, ¿no? En cambio, el número, ¿no?, el número despersonaliza. En Auschwitz, el número, ¿qué hacía? Quita el rostro, no tiene nombre, ¿no? Si se acuerdan, hay una película, si no me equivoco, con Sandra Bullock, La Niebla, ¿no?, donde todos caminan a tapar la vista y están dos niños, un varón y uno, no tienen nombre, ¿no? Uno se llama niño, niña. Y al final, cuando llegan al refugio, ¿no? ¿Y cómo se llama? Niño o niña. Y si no me equivoco, al final le ponen nombre, ¿no? Entonces, aún más el nombre, el número despersonaliza. Por eso Satanás no tiene nombre. Satanás en el Apocalipsis tiene un número, 666, ¿no? El cardenal Ratzinger, ¿no?, cuando todavía era cardenal, tiene un libro, El Dios de Jesucristo. En ese libro, justamente hablando de esto, dice, en el libro del Apocalipsis, el adversario de Dios, la bestia, no lleva nombre, sino un número, 666. La bestia es número y transforma números. Nosotros, los que hemos tenido la experiencia de los campos de concentración, está hablando Papa Benedicto, sabemos lo que esto significa. Su horror precisamente viene de esto, porque borran sus rostros. Tienen un rostro, borran sus rostros. Dios, él mismo, tiene nombres y llama por un nombre. Es persona y busca personas. Tiene un rostro y busca nuestro rostro. Tiene un corazón y busca nuestro corazón. Para él, no somos los que ejercemos una función en la máquina del mundo. El nombre es la posibilidad de ser llamado, es la comunión, ¿no? Por eso Dios nos llama por nuestro nombre, no nos ha puesto números 1, 2, 3, ¿no?, sino nos llama a cada uno por nuestro nombre, ¿no? Y, ¿no?, es interesante, ¿no?, el texto que he leído del Papa es su libro El Dios de Jesucristo, cardenal Joseph Ratzinger. Por tanto, es el modo como, ¿no?, Dios se revela.
¿no? Pero siempre el acontecimiento fundante es el éxodo. El éxodo para un judío es un acontecimiento irrenunciable, ¿no? Irrenunciable. Es el lugar de la manifestación de Dios. El éxodo es el lugar donde Dios obra con brazo potente y poderoso, salvando a Israel, ¿no? Haciéndolo un pueblo libre, haciendo de un montón de esclavos, como dice el San Pedro, que no eran pueblos sino esclavos, ahora lo hace un pueblo. Y es el pueblo elegido, el pueblo de Dios. Siempre, también en Deuteronomio 25, el credo de Israel, un credo histórico, ¿no? Y cuando lleves las ofrendas al templo, dirás a tus hijos: mi padre era un arameo errante, Abraham, ¿no? Bajaron a Egipto, los egipcios nos han esclavizado, clamamos a Dios y Dios nos salvó, nos ha sacado y nos ha traído a esta tierra que mana leche y miel, y por eso te traigo estas ofrendas, ¿no? Entonces siempre el éxodo, así como para nosotros el misterio pascual es central, la pasión, muerte y resurrección de Cristo es central, para el pueblo de Israel también el éxodo es central en su fe. Si nos damos cuenta, pues siempre el éxodo va a ser un motivo de meditación, de reflexión, pero también el éxodo está en la vida del pueblo de Israel. Si Dios actuó en Egipto, en el éxodo, es capaz de poder volver a actuar de nuevo, ¿no? Con cada uno, con cada israelita. Si Dios ha actuado ahí, es que puede volver a actuar. Un ejemplo tenemos los salmos. En los salmos siempre se invoca, ¿no? Actúa de nuevo como actuaste en Israel, en Egipto, como el Salmo 21, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De día te busco, no te encuentro. De noche te grito y no me respondes, ¿no? Y el salmista presenta su situación dramática porque está al borde de la muerte, ¿no? Mi garganta está seca como una teja, ¿no? Se ve que tenía fiebres altísimas, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Comienza a hablar de sus enemigos como leones, como león que está dispuesto agazapado para atrapar su presa y todo lo demás. Y después, ya a la mitad del salmo, es un salmo de súplica, no es de desesperación, que terminará en una alabanza, invoca y pide, ¿no? ¿Invoca qué? El éxodo. Si Dios ha actuado, es que ahora puede volver a actuar. Y ya después dirá que en medio de la asamblea, ¿no? Contará la fama, ¿no? Es decir, la acción que Dios ha hecho en medio de sus hermanos, y termina alabando a Dios porque el salmista se ha visto salvado por Dios. Entonces, la oración dice así, ¿no? Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por todos los siglos de los siglos. Que los cielos y tu creación entera te bendigan por siempre jamás. Tú creaste a Adán y creaste para él a Eva, ¿no? Es decir, una relectura del texto del Génesis que ya hemos visto. Eva, su mujer, para que fuera su ayuda y su apoyo, ¿no? Vuelve a citar todo el texto, ¿no? De ambos ha surgido el género humano, ¿no? De ambos, de Adán y Eva, ha surgido el género humano, ¿no? Tú dijiste que no era bueno que el hombre estuviera solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Ahora tomo a esta pariente mía, no por causa del placer, sino con rectitud de intención. Ten misericordia de ella y de mí, para que alcancemos juntos la ancianidad, ¿no? Esta oración
¿no? Que ambos hacen, ¿no? Que ambos, tanto Tobías como Sara, pues se dedican a hacer oración. El contexto, ¿no? Estamos en un contexto de bodas, ¿no? Que es la noche de bodas, que es la noche en que se va a consumar el matrimonio, ¿no? Pero como antes de consumar el matrimonio, Tobías y Sara se entregan a la oración, se entregan a presentar a Dios esta oración de alabanza, ¿no? Esta oración donde cada uno pone su intención, ¿no? No tomo por mujer a causa del placer, ¿no? Por mujer, ¿no? En el texto latino dice, y no es por causa de la lujuria, ¿no? El texto latino utiliza luxurie, ¿no? Sino en la verdad, ¿no? El texto español dice con rectitud de intención. El texto latino de la Nova Vulgata dice que la traducción varía, ¿no? No por lujuria, sino en la verdad, ¿no? In veritatis, como pone, ¿no? Y luego ya se acogen a la benevolencia y a la misericordia de Dios, ¿no? Después dijeron juntos, amén, ¿no? Este texto, ¿no? También está puesto por el ritual de matrimonio para las celebraciones del matrimonio. Comentando, y de hecho haciendo referencia a este texto, el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes número 49, va a decir, a hablar y aplicar este texto al amor conyugal, al amor matrimonial. Dice el texto del Vaticano que el amor matrimonial, por ser eminentemente humano, ya que se dirige de persona a persona con el afecto de la voluntad, abarca el bien de toda la persona, ¿no? Es interesante como habla el documento, ¿no? El amor matrimonial, siendo humano, ¿no? Afecta a toda la persona. ¿No? Es decir, ¿a quién se ama? ¿No? ¿A quién se ama? Se ama a la persona. No se ama unas cualidades en la persona, ¿no? Cuando amas cualidades en la persona, seguramente te vas a decepcionar pronto. Muchas veces amamos cualidades, ¿no? Amamos cualidades y eso pasa en toda convivencia, también en la iglesia, ¿no? En tu párroco, ¿no? En una monjita religiosa, yo qué sé, amamos siempre cualidades. Qué bueno que es que me trata el otro, ¿no? Amamos cualidades, pero muchas veces nos olvidamos amar a la persona. Entonces, cuando, si yo que sé, a tu párroco lo vas idolatrando porque es buenito, yo que sé, un día lo ves enojado, ¿no? Entonces ya comienzas a juzgar, murmurar y todo lo demás y te asustas, ¿no? ¿Por qué? Porque has amado una cualidad en él, en tu párroco o en la religiosa, pero todavía te ha faltado amar a la persona, ¿no? Amas el ministerio, pues no amas la persona, ¿no? Entonces, lo que se ama, igual en el esposo y en el noviazgo también a veces, ¿no? Uno ama la cualidad, ¿no? Uno ama la cualidad. Puedes amar su inteligencia, puedes amar su dinero, su trabajo, que es cariñoso, que te comprende, que te trata bien, que es, yo qué sé, cada uno pues tiene su manera de ver, de amar, qué es lo que ama y a quién ama, ¿no? Entonces, el documento del Vaticano II dice, ¿no? Se ama a la persona, que es fácil.
en todo, Dios a quién ama. Dios no ama tu cualidad. Dios no ama tu cualidad. Dios te ama a ti. Te ama con tus pecados y te ama con tus virtudes, ¿no? Y esas virtudes son lo que Dios te ha dado, ¿no? Dios no ama cualidades en ti, ¿no? Dios te ama a ti. Por eso decimos, Dios ama al pecador, pero no el pecado, ¿no? Dios ama al pecador, pero no el pecado. Es decir, ¿y quién es ese pecador? Pues es una persona concreta. La piedra no puede ser un pecador, porque la piedra no peca, ¿no? Pero la persona sí, ¿no? Porque para cometer un pecador, por eso se dice, no hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. San Agustín o San Ignacio de Loyola, tantos santos, ¿no? Que conocemos en la historia de la Iglesia. Continúa el texto del Vaticano. Y por ello puede enriquecer con una dignidad peculiar las expresiones del cuerpo y del espíritu, ¿no? El Cantar de los Cantares, el texto que han leído, ¿no? Que les había dicho 10 paginitas, que son 2 catequesis, habla del lenguaje del cuerpo, hablando del Cantar de los Cantares, el Papa Francisco, no, perdón, el Papa Juan Pablo II, ¿no? Expresiones del cuerpo y del espíritu, y de ennoblecerlas como signos especiales de la amistad conyugal. El Señor se ha dignado sanar, perfeccionar y elevar este amor. Aquí, hermanos, hay una cosa bellísima, es decir, el amor matrimonial, el amor conyugal entre 2 personas, que es algo lícito y es humano, es sanado, ¿no? Primero sanado. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser sanado el amor? ¿No? ¿Por qué tiene que ser sanado el amor? Porque el amor sano y puro solo es Dios. Dios es amor. Dios en esencia es amor. Pero el amor humano está enfermo. ¿Pero por qué? Por el pecado original. El pecado original ha dañado la naturaleza humana, ha disminuido en sus facultades al hombre, tanto en su inteligencia, por eso el hombre con su inteligencia puede llegar a cometer errores, ¿no? Pero también con su voluntad. Y entonces en su voluntad hay 2 amores, ¿no? Como San Agustín va a hablar con amplitud, el amor de sí, ¿no? 2 amores que fundan 2 ciudades, dice San Agustín en su libro La ciudad de Dios, ¿no? 2, la ciudad terrena y la ciudad de Dios. La ciudad terrena, ¿no? Lo funda el amor de sí. ¿Y en qué se basa esta ciudad terrena? Es tanto el amor de sí, el amor propio, que llega hasta el desprecio de Dios. En cambio, el amor de Dios llega al desprecio de uno mismo. Entonces, alguno me decía, es que Padre, a Dios jamás se le puede despreciar. No, claro que sí. Claro que sí se le puede despreciar. El amor propio, el orgullo, la soberbia, es precisamente eso, ¿no? Ponerse uno no solo en lugar de Dios, sino despreciar a Dios. Por tanto, necesita el amor ser sanado, ser curado, ser ennoblecido, ¿no? Ennoblecido, sanado, ¿no? El Señor se ha dignado sanar, perfeccionar, ¿no? Perfeccionar y elevar. ¿Elevar a dónde? Al agape, ¿no? Elevar este amor. ¿Y cómo lo hace? Con un don de especial de la gracia y de la caridad. Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Entonces hago una pausa. Por tanto, ¿es posible vivir el amor conyugal sin la vida de la gracia? ¿Es posible? ¿Es posible vivir el matrimonio católico, pero sin que los esposos estén vinculados a la iglesia existencialmente? ¿Cuánto puede un matrimonio durar en su amor conyugal si vive al margen y de espaldas a Dios? ¿No? Decía un santo, ¿no? Que primero, ¿no? Uno cuando ya se aparta, deja la oración, deja todo, vive de las reservas como el carro, ¿no? Se acaba el combustible, queda una reserva, ¿no? Un galón que te da cierto kilometraje y después dice este santo, ¿no? San José María Escrivá de Balaguer. Él hablaba de la oración, ¿no? Pero se aplica también a la vida matrimonial. San José María decía así, ¿no? Que si dejas la oración, un tiempo vivirás de las reservas de lo que has rezado. Y uno pensará, pero es igual, no pasa nada. Antes rezaba, ahora no rezo y me va bien, no pasa nada. Y dice San José María, cuando se acabe, ¿no? La reserva, vivirás haciendo trampa, ¿no? En eso San José María ha sido directo, ¿no? Creo que ha sido directo San José María en expresarse de ese modo, ¿no? Entonces, ¿no? De tal modo que sin la vida de la gracia, o sea, puedes vivir, quizá nunca te divorcies, pero no vivirás santamente tu matrimonio, porque nadie puede vivir santamente sin la gracia de Dios, ¿no? O sea, puedes vivir, ¿no? De hecho, hay paganos que viven toda su vida bien, no pelean, no se pegan, viven bien, ¿no? No se divorcian, se mueren juntos, pero es distinto, ¿no? El cristianismo te lleva a morir santamente, ¿no? Morir con olor a santidad. Eso es el fin de todos. Morir en comunión con Dios, porque nuestra vida, tanto del matrimonio consagrado, toda nuestra vida, es este camino a la santidad, camino al cielo, ¿no? Por tanto, imagina, por eso es importante la comunidad, ¿no? Como el otro día hablábamos, la comunidad, ¿no? Vivir la fe en una comunidad, de modo concreto, en cualquier comunidad, cualquier movimiento. Lo importante es que estés en esa comunidad, ¿no? Donde puedas vivir la fe, ¿no? Donde puedas recibir no solo ayuda, sino una ayuda externa de los hermanos en cuanto a que te animen y todo lo demás, sino sobre todo vivir esta unidad con Jesucristo. De tal modo, queridos hermanos, vivir san es distinto. Estar juntos como esposos que vivir santamente como esposos, ¿no? Vivir santamente como esposos. Lo cual quiere decir vivir de modo virtuoso el matrimonio, de modo virtuoso, porque el amor requiere virtud, ¿eh? El amor requiere virtud, decía un filósofo, ¿no? Dice, el amor es de suyo virtuoso y las virtudes, cada una son una bondad particular, una flor singular del don y de la acogida entre los amadores y del amor de Dios, ¿no? Entonces, cuando hay virtud,
Uno ama correctamente al esposo, a la esposa. Cuando no hay virtud, ¿no? ¿En qué se basa ese matrimonio? ¿No? Tobías y Sara, ¿no? Son dos personas en medio de sus sufrimientos virtuosas, porque han sabido poner en primer lugar a Dios, ¿no? No solo para verse libre del demonio, sino que al final también, ya cuando se muera Tobit, ¿no? Tobías ya quedará con Sara, ¿no? Es un hombre piadoso, ¿no? Su papá le había dicho que abandone Nínive, ¿no? Que abandone Nínive. ¿Y qué hace Tobías y Sara? Cuando mueren, abandonan Nínive, ¿no? Porque Nínive será destruido, ¿no? Por tanto, podemos decirlo de otro modo, sin duda contundente, pero clarificador. Si no eres virtuoso con tu amado, no amas bien o simplemente no le amas. Qué bravo, ¿no? Si no eres virtuoso con tu amado. ¿Qué es? ¿Y cuál es lo opuesto a la virtud? No, la virtud se adquiere por repetición de actos buenos. También el vicio se adquiere por repetición de actos malos. Si eres un vicioso de la mentira, de la pornografía, de la masturbación, de la ludopatía, de la coima, yo qué sé, cada uno, ¿no? Si eres vicioso, si tienes un vicio de la droga, del alcohol, lo que sea, simplemente no le amas. Y si dicen amarte, pero es amor sin virtudes dentro, no te aman bien o no te aman nada. Antropología del amor, estructura esponsal de la persona, Juan Pedro Viladrich y Blanca Castilla de Cortázar, ¿no? Uno es canonista, el otro es una especialista en teología del cuerpo de Juan Pablo II. Y en cuestiones de matrimonio y familia e ideología de género tiene varias publicaciones, ¿no? En todo esto, ¿no? Ya San Agustín, ¿no? Decía que el amor es de suyo virtuoso o no es amor, ¿no? Entonces, aquí nos hemos metido en un lío. En un lío en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque debemos hacernos una pregunta. ¿Mi amor es virtuoso o es un amor egoísta? Un amor maquillado, un amor que exige, un amor orgulloso, ¿no? Un amor pretencioso, ¿no? Cada uno, los novios están todavía a tiempo, ¿no? Para poder preguntarse, conversar, ¿no? Y poder ponerse, ¿no? ¿Qué virtudes practican en su amor? Los esposos, igual también, para poder sentarse a conversar, ¿no? Y poder corregir, ¿no? Entonces, ¿qué hace falta? Convertirse a aquel que es amor, que es Dios, ¿no? A aquel que es amor. Entonces, ¿no? Este amor esponsal por Jesucristo ha sido sanado, perfeccionado y elevado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Tal amor, continúa Vaticano II, tal amor que asocia a la vez lo humano y lo divino. Es decir, no es que el amor de Dios sea un añadido, ¿no? Que se ponga encima, ¿no? Como algo accidental, ¿no? Como algo accidental, por ejemplo, el color de una casa.
el color de una casa no es esencial a la casa, ¿no? El color es accidental. ¿Por qué es accidental? Porque existe, puede ser de cualquier color que tú decidas, ¿no? Los accidentes existen en otro y la sustancia existe por sí misma, ¿no? Por tanto, no se da una asociación, ¿no? Una síntesis, una comunión, una unidad, así como el cuerpo y el alma se unen sustancialmente, de tal modo que la persona, para estar viva, necesita que cuerpo y alma estén inseparablemente unidos, ¿no? Igual también lo humano y lo divino, es decir, el amor humano y divino, lleva a los esposos a un don libre y mutuo. Un don, es decir, este amor virtuoso lleva al esposo a ser un don para la esposa y la esposa a ser un don para el esposo. Los que han celebrado bodas de plata, ¿no? Los que han celebrado bodas de plata el día de la misa de la renovación, ¿no? Han dicho, te doy gracias, Señor, por haberme dado, ¿no? Carolina ha dicho a Fernando, por marido, ¿no? Que ha sido un regalo tuyo, dice así el texto. Y Fernando ha dicho, no, te doy gracias, Señor, por haberme dado a Carolina por mujer, que ha sido un regalo tuyo. Y después dicen los dos, no, te bendecimos, Señor, por todos los bienes que nos has dado, los sufrimientos que hemos pasado, y se pide que en adelante Dios le siga acompañando, ¿no? Y es hermoso, porque se habla de un don, un regalo, ¿no? Un don, un regalo, de tal modo, ¿no? El Papa siempre ha hablado, el Papa Francisco, de que si uno ve al otro como un don, aún más, ¿no? La fe nos dice que el otro es Cristo, ¿no? El otro, el prójimo es Cristo, ¿no? Entonces, el amor conyugal cobra y la vida familiar cobra un ámbito mucho más grande y más rico y hermoso de vivir, ¿no? Así da ganas de casarse, ¿no? Porque si uno piensa no solo en los sufrimientos, ¿no? Como que no da muchas ganas, ¿no? Entonces, a un don libre y mutuo, ¿no? Una donación mutua, ¿no? De sí mismos, una donación de sí mismos, demostrando con ternura y afecto de obras. Esa donación donde se manifiesta, mira, el concilio, ¿no? A veces uno deja pasar desapercibido esto porque piensa que el concilio es demasiado teológico y todo lo demás abstracto, pero no es así, ¿no? Que ciertamente es teológico, pero encontramos textos bellísimos como este, demostrado con ternura. ¿Dónde se demuestra esta donación libre, mutua de los esposos? ¿No? En la ternura, ¿no? En la ternura, en la piedad, ¿no? Ser piadosos, compasivos, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Impío es aquel que no tiene piedad, ¿no? Imagínate que tu marido no tenga piedad de ti y te va cargando, o tu mujer, a lo mismo. Y con afecto de obras, ¿no? Es decir, se manifiesta en eso. Detalles cotidianos. El otro día decía uno de los hermanos de Cristo Obrero, ¿no? Decía, nosotros enseñamos las vitaminas del matrimonio, vitamina A de abrazos, B de besos, C de caricias, D de no sé qué, ya me he olvidado, ¿no? Esos son modos, cada uno pues va llamándose, ¿no? Pero hay ternura, ¿no? Y es interesante, hermanos, cuando dos esposos se aman, el amor, la ternura, nace con facilidad,
Y a veces, como es un modo de vivir siempre, ¿no? Los esposos quizás no se dan cuenta, pero los demás se dan cuenta, ¿no? De inmediato uno se da cuenta cómo se aman esos esposos. O uno también se da cuenta cómo no se aman, cómo se tienen a recelo uno de otros, van midiéndose, ¿no? Uno se da cuenta de inmediato cuando conoce un matrimonio. Entonces, las obras son importantes, ¿no? Los chocolates, los detalles, las flores, yo qué sé, ¿no? Cada uno tiene sus modos. E impregna toda su vida. Ternura, afecto de obras, impregna toda su vida. Es decir, no son cuestiones, ¿no? Del Día de la Madre, ¿no? O del Día del Padre o de Navidad, sino es un modus vivendi de los esposos, lo cual puede ser de distinto modo, ¿no? Más aún, por su misma generosa actividad, se perfecciona y crece. ¿Cómo crece el amor? Este amor humano y divino que se han juntado, que se ha purificado, sanado, elevado, dice justamente por eso. Es decir, ¿cómo crece el amor conyugal? ¿Cómo crecen los esposos en el amor conyugal? ¿No? El, amándose. ¿Cómo crece la fe? Creyendo. ¿No? ¿Cómo crece el amor en los esposos? Amándose. Ciertamente que en los retiros también, ¿no? En los retiros todo es una gran ayuda, ¿no? Pero crece en lo cotidiano, ¿no? En la actividad cotidiana. Por consiguiente, supera con mucho la mera inclinación erótica. Entonces el amor no es solamente la mera inclinación erótica, ¿no? Que cultivada de forma egoísta, continúa el texto, se desvanece muy rápido, muy rápida y miserablemente. Ustedes se van a asustar. Es texto del Vaticano II, ¿no? Es decir, el texto latino, ahí dice miserabilis, miserabile, perdón, ¿no? Miserabile, pues en latín es un adjetivo, como en español, terminados en mente, ¿no? Miserabiliter, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo? Cuando se reduce al egoísmo, a lo erótico, el amor, dice, se desvanece rápida y miserablemente. Este amor se expresa y se perfecciona de manera singular en el acto propio del matrimonio. ¿Cuál es el acto propio del matrimonio? El acto conyugal. Entonces, también el acto conyugal es santo. Entonces, como Tobías y Sara, ¿no? A rezar antes del acto conyugal. Antiguamente se pensaba que el acto conyugal era medio cochino, ¿no? A veces algunos casados pensaban que era pecado incluso. Entonces no comulgaban, tenían el acto conyugal, pero venían y se confesaban antes de comulgar porque pensaban que habían pecado, ¿no? Pero el Vaticano II, ¿no? Ha aclarado, ¿no? Y toda la teología del tiempo también, de nuestro tiempo, con Juan Pablo II, que los esposos se santifican en el acto conyugal. ¿Cómo se santifican en el retiro? ¿Cómo se santifican en teniendo el acto conyugal, con una donación mutua, ¿no? Una donación, este acto conyugal tiene dos características que volveremos a hablar, pero lo digo, que es unitiva, ¿no? Es una unión de los esposos y procreativa, es decir, abierto a la vida, ¿no? Y entonces es fuente de santidad. No es que antes se decía que uno podía ser santo a pesar de estar casado, ¿no? Ese a pesar del matrimonio. Y no es así, sino que uno se santifica en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio. No es, claro, eso es una concepción distinta de cómo
se concibe el matrimonio, ¿no? Y la santidad, ¿no? Antiguamente la santidad estaba reservado para aquellos que eran consagrados, para los matrimonios casi, pues estaban condenados a no ser santos. Pero no fue así en el principio, ¿no? No fue así. Y de hecho la Escritura llama los santos a todos los cristianos, no solo a los apóstoles, no solo a los discípulos de los apóstoles, sino a todos los cristianos. Por tanto, ¿no? Por ello, los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos y dignos. Este documento es del año 68. Año 68 hay un contexto importantísimo para mal, la revolución sexual, mayo 68, ¿no? Con todo el movimiento hippie, se ha inventado un poco antes las píldoras anticonceptivas y todo lo demás, y todo eso ha llevado a este éxito, digámoslo así, de la revolución sexual. Pero en ese mismo tiempo el concilio dice, ¿no?, que son honestos y dignos, realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente, con alegría y gratitud, ¿no? Y gratitud, ¿no? Como, queridos hermanos, pues, ¿no? La iglesia, que es madre, siempre nos va guiando y también nos va sacando de algunas falsas concepciones que todavía permanecen frente al matrimonio y la familia, ¿no? Todo eso a raíz de la oración y de todo lo que le dice Tobías a Sara, ¿no? Que tomo a esta hermana mía no por causa del placer, sino con rectitud de intención. Después dijeron juntos amén, amén, y durmieron toda la noche. Raguel, el papá de Sara, se levantó, reunió con él a sus siervos y salieron a cavar la tumba, ¿no? Salieron a cavar la tumba, porque pensó, no sea que muera y me convierta en objeto de burla y escarnio. Podría ser el octavo, ¿no? Cavada la tumba, Raguel volvió a la casa y llamó a su mujer, le dijo, envía a una de tus criadas para que entre y vea si vive, ¿no? El pobre también tenía ya sus traumas, ¿no? El papá y la mamá. Así, si está muerto, lo enterraremos sin que nadie lo sepa, ¿no? Y de ahí ya viene el asombro, ¿no? De cómo los encontró y están vivos y todo lo demás, y ya le cuentan, y entonces ellos bendicen a Dios diciendo, bendito eres, oh Dios, con toda clase de bendición pura, que te bendigan por todos los siglos. Bendito eres, porque me has alegrado y no ha sucedido lo que temía, sino que has obrado con nosotros según tu gran misericordia. Bendito eres, porque has tenido compasión de dos hijos únicos. Concédeles, oh soberano, misericordia y salvación, y que su vida transcurra hasta el final con misericordia y alegría. Y los siervos tienen que tapar la tumba y disimular todo. Muy bien, pues que el Señor los bendiga. Hemos terminado con el libro de Tobías. ¿Alguna pregunta?